En ese momento acontece las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, la mujer vestida de sol. Ujú. Estaba ya en la revelación, en la Biblia, ¿No pues. es Biblia? Muchos han querido denostar el origen divino de la imagen. ¿Crees que Sun Tsunegi propuso esto como una forma de hacer dudar? Gran escándalo, porque afirmaba justamente eso, que fue pintada por un indígena de nombre Marcos. Los más incrédulos se atrevieron a colocarle una bomba y se la llevan a una casa y ahí permanece por 3 años escondida Hasta dentro que de un paró ropero, ¿no? México nació a los pies del acontecimiento guadalupano. Es decir, En los últimos años, cada vez más voces aseguran que la Virgen de Guadalupe nunca se apareció. Dicen que fue una invención tardía, una pintura indígena, un mito piadoso, una construcción política o cultural. Se cuestiona la existencia de Juan Diego, el origen de la imagen, el silencio de algunos documentos, y se afirma que todo puede explicarse sin recurrir a lo sobrenatural. Pero, ¿realmente esas objeciones explican lo que ocurrió? ¿O dejan más preguntas que respuestas? Hoy queremos mirar el acontecimiento guadalupano con rigor histórico y sentido crítico. Revisar las objeciones una por una y preguntarnos si, lejos de debilitar la fe, la evidencia apunta justamente a lo contrario. Porque si Guadalupe no es solo una idea, sino un acontecimiento real, entonces estamos frente a uno de los signos más poderosos de la historia cristiana en México. Esto es Osedia Cristiana. bienvenidos a un episodio nuevo de Osedia Cristiana. Hoy estamos ya a la mitad de diciembre. ¿Cómo estás, Ángela? Bien, bien, acabamos de pasar nuestra festividad de la Señora de Guadalupe, entonces vamos a hablar un poco de ella, ¿no? Sí, me motiva que hablemos de este tema porque particularmente en estas fechas en donde celebramos o conmemoramos el acontecimiento guadalupano, las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe ya muy cerquita de cumplir los 500 años, ¿no? Ujú. A unos pocos años de que se cumplan 500 años de este acontecimiento. Pues también ahora con la posibilidad que tenemos de comunicar a través de distintas plataformas como lo hacemos nosotros, surgen versiones que no son tan nuevas Ujú. sobre este acontecimiento, ¿no? Que intentan colocar hipótesis para darle una explicación racional o humana, porque no quiere decir que no haya una explicación racional, que explique todo el acontecimiento guadalupano como un asunto elaborado por hombres, ¿no? Tratando de, no sé realmente cuál sea su intención, pero probablemente cuando se colocan estas hipótesis sobre el origen del ayate de San Juan Diego, pues se busque quitar esta creencia que existe de que el manto guadalupano tiene un origen divino, Ujú. ¿no? Una de las tesis que vamos a escuchar con mayor frecuencia o que hemos estado escuchando con mayor frecuencia en estos días es aquella que afirma que el manto guadalupano es una pintura elaborada por un indígena, Ok. ¿no? Esto lo estamos escuchando con mucha frecuencia a través de divulgadores que son muy buenos, que además lo hacen bien. Es decir, han logrado encontrar hacer de su voz alternativa algo que se esté escuchando contra todos siglos de historia manipulada que condenaba, por ejemplo, la presencia de los españoles, ¿no? En nuestro proceso civilizatorio, o de España en nuestro proceso civilizatorio como nación. Pero esta versión particular que habla de que fue el indígena Marcos Zipac de Aquino quien elaboró por un encargo, sin dejar claro de quién o cuándo, la pintura guadalupana, no es nueva o no es tan nueva. Es un debate superado hace mucho tiempo. Ujú. Eh, ¿A qué se refieren? Bueno,
El acontecimiento guadalupano sucede en 1531. Sí. 10 años después de la llegada de Hernán Cortés Ujú. con los frailes que Franciscanos. evangelizaron estas tierras, que en su mayoría eran franciscanos. La realidad es que la evangelización de lo que hoy es México, tras 10 años de la llegada de los españoles y, digamos, el derrocamiento del Imperio Mexica, no había sido tan generosa Ok. para ese momento, ¿no? Estaba costando trabajo a los evangelizadores, naturalmente, era una tierra nueva. Y con todas las creencias. Y con un politeísmo, con unas prácticas religiosas muy oscuras, Ujú. contrario a lo que puedan decir hoy los políticos. Eran prácticas terribles, existían sacrificios humanos, una serie de prácticas de esclavitud entre distintas tribus o grupos indígenas, y el proceso civilizatorio iniciado por los frailes españoles junto con los conquistadores llegados con Hernán Cortés y el propio Hernán Cortés estaban teniendo serias dificultades para contrarrestar estas prácticas religiosas. Es decir, la evangelización, aunque caminaba, iba muy lento. En ese momento acontece las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe al indio San Juan Diego, al indio Juan Diego, ¿no? Ujú. No voy a detenerme a explicar las apariciones porque es algo tan nuestro que todas las familias de México conocemos el detalle de cómo Nuestra Señora se manifiesta ante este hombre pobre de pueblo que era San Juan Diego, cómo hay 4 momentos en que Nuestra Señora se le atraviesa en el camino, que le pide la tarea de que vaya hacia con el obispo, Fray Juan de Zumárraga, Ujú. y está también esta que se conoce como la quinta aparición con el tío Juan Bernardino. Sí. Y bueno, a partir de ese momento donde se manifiesta Nuestra Señora en la tilma de San Juan Diego, que la tilma es propiamente un rebozo Ujú. usado por hombres, ¿no? El rebozo es una prenda muy común en nuestras abuelas, en las personas, en las mujeres adultas, ¿no? Pero en los hombres era prácticamente la misma prenda Función y y todo. tenía la misma tarea, la misma función en el vestir, pero era lo que usaban los hombres. Por eso Ujú. San Juan Diego llevaba la tilma, ¿no? Pero recientemente se ha hablado de esta versión de que fue un indígena que practicaba la pintura, Ujú. Marcos Zipac de Aquino, quien realizó supuestamente, según estas versiones, la pintura guadalupana. ¿Y por qué es importante mencionar esta suposición, esta hipótesis? Bueno, porque se está haciendo famosa, es decir, se Ajá. está divulgando mucho y está apareciendo en las redes sociales con mucha frecuencia. ¿Y crees que Recientemente haya... por un divulgador de la historia con versiones alternativas, que es Juan Miguel Zunzunegui, que a mí Ujú. particularmente me gusta mucho, pero que en este tema lo he visto de alguna manera con ojos críticos. No me gustó la primera vez que lo escuché. Me parecía que había algo que No que cuadraba. tenía otras explicaciones. Y si a mí me generó esa inquietud, yo creo que a otros más que pudieron en estos tiempos haberla escuchado. Ujú. Y por eso es que traté de conocer cuál es la historia detrás de esta controversia. Ujú. Y me di cuenta que no era una controversia nueva, era una controversia que se había suscitado ya en el siglo XVI, es decir, apenas unos años después de las apariciones. Ujú. Lo primero que hay que establecer es que las apariciones marianas, las revelaciones privadas, porque el acontecimiento guadalupano es una revelación privada, Ujú. siempre han sido tratadas con suma cautela por la iglesia jerárquica.
No puede ser de otra manera. Y siempre ha sido necesario esperar que pase el tiempo para ver los frutos de estas apariciones. Pongamos, por ejemplo, las apariciones de Fátima, que fueron necesarias muchas investigaciones a los niños videntes, a Jacinta, a Francisco, a Lucía, o las apariciones de Garabandal, que todavía no son aprobadas por la iglesia, a pesar de que sucedieron en el siglo pasado, hace ya más de 50 años, o las apariciones de Akita, o las apariciones de Medjugorje, ¿no? Entonces, en los Balcanes. Entonces, la iglesia siempre ha tratado con cierta precaución. Ahora, esto de la versión de que fue elaborada por un indígena se suma a otras objeciones que han tenido las apariciones a lo largo del tiempo. Pero ¿por qué hablaba de que la iglesia siempre ha sido prudente? Porque los que estaban a cargo hasta ese momento del proceso de evangelización, que a partir del acontecimiento guadalupano comienza a tener mucho éxito, no soy un experto en la explicación del acontecimiento, aunque conozco elementos que lo puedan explicar. Yo refiero mejor a Monseñor Eduardo Chávez, que es el experto en ese tema. Hay mucho material en YouTube para que lo puedan conocer, pero particularmente hablando de estas versiones de que es una pintura elaborada por un indígena, lo primero que quiero establecer, y que es bueno que por si tú llegaras a escuchar esta versión, porque luego cuando te recomiendo aprender historia de hombres como Zunzunegui pueden aparecer estas cosas y confundirte, ¿no? Es que Fray Juan de Zumárraga era franciscano y en ese momento la mayoría del proceso, la mayor parte del proceso de evangelización de lo que se conocería tiempo después como México o la Nueva España, de los territorios descubiertos por Hernán Cortés o conquistados por Hernán Cortés, era dirigido por las órdenes mendicantes, es decir, por franciscanos, por agustinos, por dominicos, por frailes. Ellos tenían la tarea de la evangelización. Y cuando se hace esta manifestación mariana, Fray Juan de Zumárraga, que era franciscano y era el obispo de la Ciudad de México, pues tuvo una actitud prudencial, como la ha tenido la iglesia siempre frente a cualquier revelación privada. Muchos cuestionan por qué Fray Juan de Zumárraga no habla de las apariciones en ningún documento oficial. Pero lo primero que podría explicar esto es eso, que ante un acontecimiento de estos, la iglesia siempre ha dejado que pase el tiempo para ver los frutos. Los frutos no siempre son tan inmediatos, pero estamos hablando de hace 500 años, hay que entender también el contexto. En ese contexto, todavía no se había establecido un sistema eclesial o eclesiástico como el que tenemos hoy, donde se levantan actas, se hacen crónicas, se dejan registros. Fray Juan de Zumárraga sí tiene comunicaciones, pero todavía ese tipo de formalismos no eran tan comunes en la iglesia de ese momento, que estaba a cargo de los evangelizadores franciscanos, dominicos, agustinos. Esa jerarquía un poco más formalizada y estructurada vino hasta unos años después, ¿no? Cuando había crecido el número de creyentes, de convertidos, de bautizados, y la iglesia comienza a organizarse formalmente, porque estamos hablando que apenas habían pasado 10 años de la llegada de los españoles a estas tierras, ¿no? Los evangelizadores usan muchos recursos para acercarse a los indígenas, a los naturales de ese momento, entre ellos la educación y la educación en las artes.
Es cierto que existió Marcos Zipac de Aquino, era alumno de una de estas escuelas de pintura de los franciscanos. Estaba relacionado con Fray Pedro de Gante, uno de los grandes evangelizadores de este país o de estas tierras. Y es cierto que en aquel momento también había íconos religiosos dedicados a Nuestra Señora, en donde la imagen pudiera parecerse completamente a Nuestra Señora de Guadalupe. Ujú. Hay particularmente aquellas pues pinturas o expresiones artísticas a través de retablos, en donde vemos que también está la Virgen María con el sol detrás, con la luna debajo, con un ángel debajo. Y muchos también han llegado a colocar la idea que Marcos Zipac de Aquino toma esos íconos, esas representaciones marianas, Ujú. las conoce por los propios franciscanos y por los europeos que habían traído estos íconos medievales Ujú. hasta acá y simplemente coloca una especie de códice que fuera comprensible para los nativos, ¿no? Con símbolos que les comunicaran algo, porque en esa época la comunicación, como hoy, pero digamos con sus limitaciones, Ujú. también, y a los indígenas particularmente, se les comunicaba con imágenes, ¿no? Y como aparecieron o han aparecido también recientemente algunos retablos en donde se puede ver una imagen de la Virgen María con el sol detrás, con una luna debajo, con un ángel igual que lo tiene Nuestra Señora de Guadalupe, algunos han llegado a establecer que, digamos, ese fue el boceto la inspiración que tuvo Marcos Zipac de Aquino. La realidad es que esas imágenes eran comunes, sí, en Europa, sí. Eran reconocibles por los europeos, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque representaban a la Señora del Apocalipsis, la mujer vestida de sol. Ujú. Estaba ya en la revelación, en la Biblia, ¿No pues. es la Biblia? Entonces, la Biblia había inspirado a algunos durante la Edad Media a colocar a Nuestra Señora como a reconocer a María como la Ujú. mujer vestida de sol, ¿no? Eso no explica más que Nuestra Señora, al manifestarse en la tilma de San Juan Diego, tiene efectivamente elementos que inmediatamente, con solo verla, le permiten a los indígenas reconocer ¿Qué es? a la Señora, a la Madre del verdadero Dios por quien se vive, pero al mismo tiempo, el acontecimiento guadalupano es un acontecimiento que unifica las dos culturas. Es decir, es un punto de encuentro. Y por lo tanto, si los indígenas encontraron en esta manifestación mariana elementos que les hacían sentido, Ujú. que les facilitaban reconocer a la Madre de Dios y a quien ella traía consigo, lo mismo tenía que pasar con los españoles de la época. Es decir, Nuestra Señora también tenía que colocar, manifestar elementos que también fueran comprensibles para los europeos. Por eso es que Nuestra Señora, si es de Guadalupe, es la mujer vestida de sol de la que se habla en el Apocalipsis. Ahora, Ujú. muchos han querido denostar el origen divino de la imagen, hablando de que se parecen mucho estos iconos, Justo naturalmente. eso te iba a preguntar. El Ujú. que afirmen que un hombre la haya pintado no le quita como cierta divinidad a la imagen de Nuestra Señora. Bueno, esa es una afirmación que hay que probar, pero el punto es que, aunque se diga que fue Marcos Zipac de Aquino, te decía hace rato que no era algo nuevo.
Esta Ujú. controversia no era algo nuevo. Es más, es una controversia que surge en el siglo XVI, Ujú. donde un franciscano muy importante, Francisco Bustamante, si no me equivoco, en un sermón generó un gran escándalo porque afirmaba justamente eso, que fue pintada por un indígena de Mm, nombre Marcos. Y luego se hace la relación de que pudo haber sido Marcos Zipac de Aquino. ujú. Pero Bustamante nunca le pone Apellido. apellido y lo señala específicamente a Marcos Zipac de Aquino. Los historiadores, algunos historiadores han querido concluir que era este indígena que era alumno de las escuelas de pintura de Fray Pedro de Gante. Ujú. Pero eso tampoco hay una certeza absoluta. No hay un contrato, no hay un documento que refiera que le fue mandado a hacer una imagen con estas características. ¿Qué pasó cuando hubo esa controversia con Bustamante? Que el obispo de entonces toma cartas en el asunto. El obispo y trata de entender qué está pasando y nosotros también tenemos que entender por qué llega a afirmar eso. Ujú. Te decía hace rato que la iglesia siempre ha sido prudente ante las manifestaciones de revelaciones privadas. Esta no fue la excepción. Los franciscanos, que durante muchos años fueron ellos los que tuvieron a cargo la mayoría de los procesos de evangelización, siempre tuvieron cierta cautela con el acontecimiento guadalupano. Ujú. El culto existía, es decir, la casita sagrada en el Sí, se Tepeyac, hizo. Juan Diego y el obispo de entonces comenzó a darle su espacio y el culto existía. Es decir, Ujú. tanto indígenas como peninsulares acudían A ver. reconociendo en la imagen a Nuestra Señora, a María. Ujú. Sin embargo, la iglesia se mantenía con cierta distancia a la expectativa de lo que sucedía con esa manifestación. Dentro de estos temores o de esta prudencia, hombres como Bustamante, que llegó a ser provincial de los franciscanos, hacían manifestaciones de esta naturaleza, no negando la posibilidad de una manifestación mariana, Ujú. sino ante la imposibilidad de explicar el ¿Cómo? origen de la pintura, habían tratado de darle una explicación. ¿Por qué? Porque temían que, dado que la imagen tenía muchos elementos indígenas, Nuestra Señora es una indígena, Ujú. este, esta expresión pudiera ser un sincretismo de otras religiones, bueno, del politeísmo que tenían Los los indígenas indígenas. y que pudiera tergiversar los procesos de evangelización, Ok. ¿no? Estaban muy temerosos los evangelizadores de la época. Sin embargo, el obispo, digamos que siguió el camino de la, de la iglesia en el sentido de sí ser cauteloso, pero comenzar a observar con atención los frutos de esta devoción o esta manifestación de piedad popular. Por eso, el tema de, aunque Francisco Bustamante, franciscano, señala expresamente que pudo haber sido un indígena de nombre Marcos, el obispo, que ya provenía de otra orden, que no eran los franciscanos, Agustino, los agustinos han sido tradicionalmente muy canónicos, es decir, muy legalistas o Mm. mucho más legalistas, ¿no? Comienza ya este Agustino, no recuerdo ahora su nombre, a estructurar ahora sí el clero regular, Ujú. ¿no? Las parroquias, A las partir de diócesis. las apariciones No, no de. a partir de las apariciones. O sea, fue un O ya proceso que de ya evangelización. después de la llegada de los primeros evangelizadores, Ujú. la iglesia se va consolidando como tal. Hay infinidad de conversiones a partir del acontecimiento guadalupano, por lo tanto hay muchos bautizados
Y a partir de que hay muchos bautizados, la iglesia comienza a organizarse territorialmente, Ok. pastoralmente. Y Ok. para eso era necesario establecer la organización eclesial. Ujú. Se empiezan a establecer el obispado, las parroquias, etcétera. Autoridades propiamente dicho. Y van quedando un poco, si bien no marginados, porque seguían llevando mano en la evangelización, pero van quedando acotadas las órdenes mendicantes, como los franciscanos o los dominicos, a la estructura eclesial, Eclesial. ¿no? Entonces el obispo toma cartas en el asunto, sancionan a Francisco Bustamante. Sancionan es un decir, porque le piden que reflexione sobre sus Ujú. dichos, que podían haber surgido del miedo que tenían los franciscanos de que esta manifestación pudiera ser una, como te decía, una manera de Ujú. sincrética De, de mantener o de sostener sus propias creencias religiosas previas con la propuesta del Evangelio, ujú. ¿no? Pero la realidad es que no existían elementos y no los hay aún. Es decir, nadie ha demostrado que efectivamente existe un contrato o una firma de Miguel Zipac de Aquino. El otro Tema. elemento que le he escuchado luego a Zunzunegui es el de la corona, ¿no? El detalle de la corona, Ujú. que la Virgen original pintada por Marcos Zipac de Aquino tenía una corona y que si te fijas todas las réplicas de la Virgen de aquella época tienen una corona y Y que hoy no si, la tiene. si él afirma esto o lo propone, ¿cómo comprueba todo lo que se ha investigado científicamente? No sé, lo de los ojos, lo de la Bueno, no, él sudoración. no entra a ese debate. Él establece de origen que, o parte de la base de que el origen del ayate de San Juan Diego con la imagen de Nuestra Señora es la pintura de De Marcos Zipac Marcos. de Aquino, Ujú. ¿no? A partir de ahí, todo el contenido de la imagen es un códice indígena y todo lo demás. Él dice, o yo he llegado a ver, ojalá no me equivoque, no esté confundido, pero llega a decir que no es verdad que se hayan hecho estos estudios. Ahora, es cierto que hay algunos estudios que se han colocado en una lógica de apología que probablemente se han exagerado o sobredimensionado. Ujú. ¿Qué sí hay? Bueno, en 1666, pasado poco más de un siglo, es decir, poco más de 100 años, la iglesia ya está en condiciones de revisar Los frutos. los frutos de esas apariciones, de esas revelaciones privadas. Ujú. Y entonces la iglesia eh, empieza a realizar unas investigaciones formales a través de testimonios Ok. de la tradición oral de la época. Es decir, habían pasado 2 generaciones a partir del acontecimiento guadalupano Ujú. y tanto con los indígenas, con la población indígena, como con los peninsulares, como con el clero secular y el clero o las órdenes religiosas, se levantan testimonios para verificar, ahora sí, formalmente, mediante un proceso canónico, en 1666, de qué se trataba Aparición. esas apariciones y cuál era el mensaje, Ujú. ¿no? Que el mensaje había quedado claro en el momento de las apariciones para peninsulares, que reconocían elementos propios de las imágenes de María que ellos conocían Ujú. en su cultura, Como para los como para los indígenas. indígenas que también reconocían en la imagen de Nuestra Señora elementos propios de su cultura. Lo interesante aquí es que Nuestra Señora se incultura. ¿Me explico? Sí. Tanto los peninsulares como los indígenas le reconocen inmediatamente como la Madre de Dios. Y eso genera que si a 10 años después de los primeros evangelizadores había 1 millón de bautizados, a partir del acontecimiento inmediatamente después llegan a alcanzar hasta 9 millones Qué de bautizados, bautizados. ¿no? Es decir, los frutos estaban ya ahí, eran evidentes, la iglesia crecía en México, en esta nueva nación, en la Nueva España. Y bueno,
Han venido muchas otras objeciones a partir de entonces, pero que quede claro que esta hipótesis de la pintura hecha por Marcos Cipac de Aquino no es tan fácil de demostrar, porque no hay ni en la tradición oral, es decir, la tradición oral, la memoria de la gente indica que cuando Bustamante hace esta expresión o esta sugerencia, este franciscano, de que fue pintada por un indígena de nombre Marcos, generó mucha más indignación y que los documentos judiciales o jurídicos, no me acuerdo cuál es el nombre que se le da a estos documentos, pero son los estudios canónicos que hacen, las investigaciones canónicas que hacen en 1666, la tradición oral confirma que estas apariciones sucedieron como él las conocemos, como él las reconoce la iglesia, ¿no? Ok. Y luego aparece por ahí, aunque más o menos por esas fechas, el Nican Mopohua, que es una narración en náhuatl hecha por Antonio Valeriano, un indígena también, a la que luego se le acusa de haber sido como una versión tardía de los acontecimientos. Ok. Se hace apenas unos años después, quizá 30 años después de las apariciones. ¿Y por qué crees que la haya hecho así después? Pues porque fue el momento en el que la hizo. Pero conoció a Juan Diego. No, parece que también lo recoge de la tradición Oral. Pero esto no debería generar ninguna suspicacia. Ok. Era la forma, es la forma en que siempre se transmitió la historia de los pueblos. Esta posición un poco dura que tiene algunos, o que tenían algunos historiadores del siglo pasado, una historia muy positivista que requería de documentos, de crónicas, de archivos, de registros, y que por lo tanto, si no existía la fuente primaria con el documento, ese acontecimiento no podía, o la tradición oral no podía ser dada como válida, ya está superado. O más o menos hoy hay consenso de que la tradición oral es válida. Ok. ¿No? Ya no hay tanto rigor en esto. Llegó incluso un abad del propio santuario de Guadalupe a negar la existencia de San Juan Diego porque, según él decía, no había encontrado registros. Pero no era lo propio de la época ese tipo de registros, aunque los hubo, ¿eh? Sí, Sí, pudieron aparecer o han ido apareciendo ahora, particularmente cuando la iglesia canoniza a San Juan Diego en los procesos de investigación de los postuladores, pero se ha quitado de alguna manera esa obsesión por encontrar un documento como si fueran los tiempos de ahorita de que ahora, vas y lo registras. cuando no había ese tipo de costumbres en aquella época, ¿no? Y más en un estado donde apenas estaba civilizando, ¿no? Sí, en un lugar que estaba en un proceso de civilización, ¿no? Y a veces le exigimos a esta iglesia local, a la iglesia naciente en términos de que estaba en un proceso apenas de evangelización y de conversión, las mismas prácticas que tenían, por ejemplo, ya en Europa, y eso pues, no es posible. Vemos pues como ahorita comentábamos, en la tilma de Nuestra Señora, bueno, en la tilma de Juan Diego con la imagen de Nuestra Señora, un inmenso impacto en la sociedad, ¿no? Que poco a poco se fue difundiendo más y más y más. Pero en 1921 hubo una bomba. Sí. Sí, esa viene un poco después. Bueno, no un poco, mucho después. Curiosamente, en los 400 años de la llegada de los españoles. Mira, el acontecimiento guadalupano siempre ha tenido detractores. Algunos por mero racionalismo, algunos por puro método histórico, algunos por odio a la fe, algunos por un nacionalismo mal entendido, algunos por un indigenismo también desvirtuado. Siempre ha tenido detractores el acontecimiento guadalupano. Los más peligrosos no son los que le ponen bombas a la imagen.
no pasó a mayores el bombazo y ahorita hablamos de él a detalle. Los más peligrosos son los que quieren anular el reconocimiento del origen divino de esa imagen porque buscan confundir al pueblo católico que, ahora, las revelaciones privadas no son dogma de fe. O sea, tú puedes creer en ellas o no, y eso no cambia nada en la fe católica. ¿No? La Iglesia siempre ha mantenido las revelaciones privadas, y esta es una de ellas, como algo no dogmático. Sin embargo, a lo largo de la historia, la Iglesia ha ido avanzando en el conocimiento profundo de este acontecimiento. Y los papas se han expresado y se han manifestado a través de iniciativas de la Iglesia mexicana o de los obispos mexicanos o los laicos mexicanos, y han mantenido la convicción personal y, digamos, eclesial en su mayoría, el consenso, de que ese manto tiene un origen divino, ¿no? Sin que tú estés obligado a creerlo. Firmemente. ¿Crees que Zunzunegui propuso esto como una forma de hacer dudar? No creo que haya tenido una intención de esa naturaleza. Yo creo que él ha documentado, o bueno, no creo. Evidentemente él está ofreciendo elementos sensacionales que pudieran parecer sensacionales, pero elementos de revisión de la historia que hemos aprendido como país. Culturalmente él está siendo revolucionario al establecer, por ejemplo, ahora que desde el poder político se quiere denostar la enorme gesta heroica de los españoles en el proceso civilizatorio de América, de Hispanoamérica, él ha dado elementos disruptivos en su propuesta de divulgación histórica. Y dentro de esa disrupción que él ha buscado, por supuesto que ser disruptivo en la explicación del acontecimiento guadalupano le es muy rentable. Y no me refiero a términos económicos, sino a generar atención sobre su trabajo. Y yo creo que lo que busca Zunzunegui es un poco darle una explicación racional al acontecimiento. Yo no recuerdo haberle escuchado expresiones que busquen anular todo el significado que tiene el acontecimiento guadalupano. Okay. ¿No? Él, me parece que él trata de darle una explicación racional, de establecer que independientemente del origen de la pintura, eso no cambia todo lo que sucedió después en el proceso civilizatorio y la configuración de la nación mexicana a partir de la presencia de Nuestra Señora, ¿no? Pero no creo que haya un interés, digamos, estratégico, una especie de conspiración sobre ese tema. Espero que no. No lo alcanzo yo a ver así, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Habrá quien sí la tenga o quien sí tenga esa convicción. Lo que yo quiero establecer es que, aunque Zunzunegui tiene esa propuesta disruptiva de revisión histórica, también tiene sus lagunas, ¿no? Porque muchos dan por hecho, porque es bueno, es un buen divulgador de la historia y efectivamente muchas de las versiones que él coloca sobre otros acontecimientos de la historia nacional tienen mérito y tienen una mejor sustento histórico, ¿no? Pero en este caso, lo de Marcos y Pac de Aquino es cuestionable, ha sido ya refutado incluso en el siglo XVI. Otras refutaciones que tienen que ver con la tilma también han sido superadas, y la más importante era sobre la existencia histórica de San Juan Diego o no. Incluso te decía, esta objeción sobre la existencia histórica de San Juan Diego
Fue en el mismo santuario de Guadalupe. Lo hizo un abad del santuario de Guadalupe y no hace muchos años, Ujú. ¿no? Yo creo que la posición de este abad, Schulenberg o Schulenberg, no me acuerdo Ujú. cómo se menciona, era un apellido alemán, Guillermo Schulenberg, lo hacía porque él era historiador y era un hombre culto, no era un hombre igual malintencionado, Ujú. pero lo colocaba así porque al no conocer él documentos que avalaran la supuesta existencia de San Juan Diego, pues entonces esto es un invento, es parte de lo que se le De la va, historia. de lo que se le va acomodando a los, es decir, la imagen es un símbolo, Ujú. está llena de signos, de símbolos que comunicaban y que fue un recurso de evangelización y no demeritaba esta devoción como una devoción que había acercado a la fe a millones y que lo seguía haciendo y seguía unificando un pueblo. Sin embargo, él creía o quería creer que todo lo que se construyó en el entorno era parte de estos Como una recursos historia. de evangelización, como una historia fabricada para explicar esta devoción, Ujú. ¿no? Sin embargo, hoy se hace historia no de forma tan positivista como la que él pretendía, sino que se aceptan otro tipo de evidencias como válidas para probar la existencia histórica De San Juan Diego. de San Juan Diego. Tan es así que la iglesia le ha canonizado Ujú. porque sus postuladores han podido demostrar con elementos racionales que San Juan Diego existió, porque la tradición oral está clara. Estas investigaciones de 1666 no dejan lugar a dudas. El Nican Mopogua, del cual la copia original o una de las, el documento más antiguo que existe, el Nican Mopogua, está me parece que en un museo en Nueva York o en una biblioteca en Nueva York. Está datada en Nueva York entre 1545 y 1548, es decir, Muy pocos unos años, años. apenas un par de décadas después de las apariciones. Ujú. Tampoco es que estuviera una cosa tan lejísima ni sea tan tardío ese documento. Está escrito en náhuatl, ¿no? Con algunos latinismos o algunas expresiones latinas, otra vez este encuentro de las dos De las dos culturas, culturas. ¿no? Entonces, ese y entre otros son documentos que se han colocado. Hablábamos de las objeciones y de los objetores, porque Ujú. para llegar al tema del bombazo. Entonces, en la historia, Nuestra Señora de Guadalupe ha sido protagonista. Ujú. Es decir, ha sido verdaderamente la madre de un pueblo que ha caminado con este pueblo en toda su historia, desde 1521 hasta nuestros días, casi 500 años. Y evidentemente, esa madre ha educado al pueblo de México de la misma forma que educan nuestras madres y ha impreso en el pueblo de México ciertos valores, ciertos principios, cierta forma de ser, ciertos amores, ¿no? Así como nuestras madres nos enseñan a querer a nuestros abuelos, a preferir una comida sobre otra, a tener ciertas costumbres, a tener ciertos amores. Nuestra Señora de Guadalupe también ha hecho eso con el pueblo mexicano. Y hay a quienes no les ha gustado. Y entonces han tratado de poner objeciones a la presencia real de Nuestra Señora en nuestra historia. Ujú. Y lo han hecho cuestionando si es una pintura o es un acontecimiento, es una imagen del cielo, ¿no? De un regalo del Divino. cielo, Ujú. ¿no? Si es un sincretismo o una inculturación, ¿no? Ujú. Son las objeciones. Si existió Juan Diego o no existió Juan Diego. Si los evangelizadores no la aceptaban, los primeros evangelizadores, o si la aceptaban. Si se disputaron el control del santuario,
capilla o la ermita o sea, hay una serie de objeciones en la historia que no deben sorprendernos, porque hay quien no quiera comprender los valores que esta madre ha impreso en el pueblo de México. Los más violentos, los más rabiosos, los más descarados, los más incrédulos, se atrevieron a colocarle una bomba, creyendo que con eso, es decir, destruyendo a Nuestra Señora de Guadalupe, como por eso, y esto es importante, como si lo que importara fuera la tilma, la fotografía. Es decir, como si destruyendo la fotografía de nuestra madre, con eso eliminaran a nuestra madre. Pero a ese nivel llegaban. O sea, a estas alturas de la fe del pueblo mexicano, es verdad que es importante la imagen de Nuestra Señora. No hizo nada igual con ninguna otra nación, ¿no? Sin embargo, nuestra fe no descansa en esa tilma del todo, sino el reconocimiento de nuestra madre, de nuestra morenita. Entonces, estos hombres totalmente equivocados, perdidos, desgraciados, sin gracia, creyeron que destruyendo la imagen en 1921, poniéndole un bombazo, iban a anular la acción protectora y evangelizadora de María que sigue teniendo o seguía teniendo hasta ese momento, luego de casi 400 años y que sigue teniendo hoy casi después de 500 años. No lo lograron. No. Otra vez, la imagen, para sorpresa de los mismos agresores, no tuvo ningún daño, ¿no? Por el contrario, algunos crucifijos que estaban ahí en su entorno, muchas cosas se destruyeron a su alrededor, pero la imagen de Nuestra Señora se mantuvo sin mayores daños. La imagen ha tenido retoques, ha tenido intervenciones humanas, ha sido recortada, tiene añadidos de pintura, tiene manchas. Es decir, no podemos decir que es una imagen intacta a la mano del hombre. Sin embargo, es una imagen que tiene muchos aspectos que no son del todo explicables por la ciencia, por ejemplo. O las explicaciones que se han dado desde la ciencia no dejan de ser sorprendentes para los recursos que había en esa época. Por ejemplo, el tema que ya mencionabas, las pupilas, la correspondencia de las constelaciones con su manto, el códice que pudiera encontrar en ella el indígena de la época, parecido que tenía con algunas imágenes marianas medievales, es decir, venidas de Europa. Todo este significado tan profundo que tiene en la cosmovisión tanto peninsular como la propia de los indígenas de estas tierras, ¿no? O sea, de tal forma que fue un encuentro total. Tiene tantos elementos así que podemos afirmar que el acontecimiento guadalupano sigue siendo ese acontecimiento que es signo de contradicción también, ¿no? Es la Madre de Dios. Entonces, esta Madre nuestra pues, siempre ha molestado a aquellos que quieren dejarnos huérfanos, como el Estado totalitario que pretendía hacerse cargo por sí mismo de los niños, anular a la familia. También ha habido hombres en este país que han tratado de hacer a un lado a la madre para poder manipular a los hijos, para poder controlar a los hijos, ¿no? Y eso ha pasado históricamente, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no puedo juzgar intenciones, quién lo hizo con mayor o menor intención perversa, pero la realidad es que Nuestra Señora sigue ahí. En 1921 pasó de eso. Ahora, por ejemplo, dicen algunos, ¿tiene alguna explicación que el ayate, esta fibra de maguey,
y la pintura como tal, pues sí puedan haberse conservado durante 500 años, porque si tú mantienes una tela de estas, esto es textil o estas fibras en ciertas condiciones, evidentemente se conservará, etcétera. No han presentado, aunque probablemente haya algunas textiles de la época, pero sus pigmentos están totalmente destruidos, ya no son tan definidos. ¿Me explico? Ujú. O sea, sí los hay textiles de esa época con pintura, pero nada que ver en la conservación. No han sido bombardeados, Ujú. para empezar, ¿no? Luego antes no tenía vitrina, ¿no? Y la gente Sí, lo podía allá tocar. por 1600 le regalan un vidrio de una sola pieza, y lo cual era una cosa espectacular. Ujú. Pero como el vidrio era de cierta medida, le recortaron a la tilma, por ejemplo. Ajá. Pero luego vinieron los cuestionamientos, pues, porque, o sea, dice uno, está bien, es probable que haya telas de esta naturaleza o de este origen que se conserven Esta aún resistencia. y que tengan esa resistencia. Pero no es verdad que la tilma de San Juan Diego se haya conservado siempre en las condiciones óptimas requeridas para que después de 500 años siga en las condiciones en las que está. Por ejemplo, en la Cristiada, cuando se dan cuenta en la iglesia, el abad, el rector de la De la basílica, basílica. que si ya habían intentado destruirla, es muy probable que ahora que había recrudecido la persecución quisieran volverlo a hacer. Él manda llamar a un notario, Ujú. consigue un amigo de toda su confianza, un feligrés de toda su confianza, y guardan la imagen de Nuestra Señora en un ropero, escondida pues sí, en un espacio oculto, en un Ujú. ropero. La sacan de la Catedral Basílica y se la llevan a una casa, y ahí permanece por 3 años escondida Hasta que dentro de un paró la, ropero. No me digas que tanto en el traslado como hay condiciones ujú, apropiadas, ¿no? la humedad, todo lo que Sí, implica sí, todo eso pudo haber afectado gravemente en a la una tela. imagen de 400 años. Así es. Y sin embargo, ahí está Nuestra Señora, ¿no? O sea, también este argumento que intenta anular la, lo sagrado de la imagen, que busca darle explicaciones a la conservación para anular las posibilidades de que esta imagen sea especial, Ujú. pues no se sostiene tampoco, porque ha tenido cambios en esas condiciones necesarias para explicar físicamente su conservación, ¿no? Claro, no somos expertos en esto, pero sin duda que Nuestra Señora de Guadalupe es un acontecimiento milagroso. Ya no hay ninguna duda razonable sobre la existencia de San Juan Diego. Eso es algo superado. No fue ninguna imposición de la iglesia, ni mucho menos. La iglesia siguió con ese rigor que exigen los procesos de canonización. Está claramente demostrada la existencia de San Juan Diego. No así, por ejemplo, que haya sido una pintura encargada. El tema de de la corona, por ejemplo, que es otro argumento que usa Zunzunegui, que nos quedamos a medias, Ah, sí, es cierto. es que dicen, si ustedes se fijan, hasta todas las imágenes que replicaban el ayate de San Juan Diego tenían una corona, Ujú, y últimamente ya no tiene la corona, ¿no? ujú. ¿Esto qué lo explica? Bueno, que las réplicas que se hacían era de cómo se veía Nuestra Señora Ok. en sí, en el ayate, o sea, cómo se veía. Y agregaban la corona porque Nuestra Señora fue coronada y se le adhería o se le adjuntaba una corona de metal. Ujú. Entonces, al momento de hacer réplicas, el pintor Le agregaba la le corona. agregaba la corona de metal Ujú, pintada, ¿no? Esto dejó de ser una costumbre. ¿Mm? Y ujú. ya se pinta, se hace la réplica a través de la fotografía y queda la corona excluida. Nuestra Señora está coronada.
desde el siglo XIX. Ujú. Es más, desde antes, Benedicto XIV ya había de alguna forma autorizado esta Devoción, coronación, coronación. pero por eso explica que las imágenes más antiguas, las réplicas más antiguas de Nuestra Señora, tengan una Tengan corona una pintada. corona. Ujú. Porque el que hacía la réplica la hacía conforme la veía. Y claro, en lugar de adherirle al marco, al soporte de la réplica, una corona similar a la que La que tenía la tenía. original, le pintaban una corona, Ujú. ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las réplicas estaban hechas como para tener esa corona de metal, ¿no? Entonces, lo más fácil, lo más práctico entonces era Ponérsela en la colocarla, cabeza. pintarla con la réplica. Es como la veía el que la replicaba, así la pintaba. Ujú. Y la corona por eso aparece en las imágenes más antiguas de las réplicas de la imagen de la tilma de San Juan Diego, ¿no? Es otra, digamos, de las objeciones que luego se escuchan. Si ustedes, o sea, que es una especie de teorías de conspiración. Ujú. Si se dan cuenta, hoy no tiene la corona y antes sí tenía la corona porque la original pintada por Marcos y Pac de aquí no tenía una corona, Ujú. ¿no? Y bueno, ¿qué es lo fundamental en este asunto del acontecimiento guadalupano? Y sobre todo ahora que estamos tan cerca de cumplir los 500 años de las De las apariciones de apariciones. Nuestra Señora. Que más allá de cualquier objeción que hagan historiadores, religiosos, agnósticos, críticos de la presencia civilizadora de España, de la evangelización misma, más allá de todo eso, lo que no puede nadie refutar, lo que nadie puede poner en duda, es que México nació a los pies del acontecimiento guadalupano. Es decir, cuando Nuestra Señora se queda en estas tierras, en la Nueva España, como les digo, todos los significados pueden buscarlos en Monseñor Eduardo Chávez, que lo hace muy bien, y además que es una delicia escucharlo. A partir del nacimiento de esta nación, la presencia de María en México es completamente milagrosa. Y tiene el propósito, y lo ha cumplido, sin lugar a dudas, de llevar a este pueblo, predilecto por ella, a su hijo. Porque ella es la madre del verdadero Dios por quien se vive. Entonces, ¿en qué consiste el milagro guadalupano? En que ella personalmente ha venido hasta esta tierra para conducirnos de la mano hasta su hijo. Nosotros somos los que no le perdemos. En distintas épocas de nuestra historia hemos estado confrontados, peleando entre hermanos. Pero no queda ninguna duda de que su presencia por casi 500 años ha tenido éxito. Hoy estamos en un momento de nuestra historia, quizá en una adolescencia, en donde no nos le estamos cuadrando a nuestra madre, donde parece que no le estamos revelando, ¿no? Le estamos desobedeciendo. Eso es probablemente lo que deberíamos reflexionar. Ella está ahí permanece. Pero no ha habido otro momento histórico en el que le hayamos dado la espalda a ella, como este momento. Por eso algunos líderes mesiánicos, carismáticos, ¿Por qué darle la espalda? ¿A qué te refieres con eso? ¿cómo vivimos? Es un México violento,
con sacrificios humanos para el crimen organizado, para la industria del aborto, para la violencia desbordada que hay en la vida social, con familias desestructuradas, con la corrupción de aquellos responsables del bien común desbordada, con la aceptación o la pérdida de sentido como pueblo, como nación, sin un proyecto común. Estamos renunciando al proyecto que ella vino a proponernos. ¿Y cuál era ese proyecto? Cristo Rey, el verdaderísimo Dios por quien se vive, aquel que es la vida. Estamos en un momento de suma violencia, de muerte, una cultura de la muerte. ¿Te acuerdas eso de México siempre fiel? Ujú. No, o sea, habría que preguntárnoslo hoy. ¿Es verdad que siempre fiel? Ahora somos fieles. Ahora mismo. A eso me refiero. Entonces, pues en este momento de crisis, de identidad, en donde líderes mesiánicos, carismáticos, quieren manifestarnos o enseñarnos o proclamarnos un nuevo evangelio sobre la grandeza de este pueblo, fundada en unas cabezotas de piedra, Ujú. pues es algo que debe hacernos al menos reflexionar. ¿Dónde ha estado la grandeza de esta nación? En esas piedras enormes, en esas civilizaciones bárbaras, en esa lucha entre hermanos, o en el seno de una madre amorosa que se ha quedado entre nosotros para sanar nuestras heridas, para curar nuestros dolores, para manifestarnos la misericordia de su Hijo. ¿Dónde está nuestra grandeza si no es en Nuestra Señora? ¿Quién es nuestra esperanza sino Cristo, nuestra única esperanza? Pues, Ángela, este acontecimiento guadalupano es la auténtica grandeza de nuestra patria. No ha hecho nada igual con ninguna nación, dijo el Papa Benedicto XIV. México siempre fiel, dijo Juan Pablo II la primera vez que vino a México en el 79 del siglo pasado. En el 92, cuando viene, nos recuerda que somos estirpe elegida. Es decir, somos privilegiados. No existe en ningún otro país una fotografía de la Madre de Dios como la que tenemos. Ahí radica nuestra grandeza. Entonces, atentos con todas esas expresiones sensacionalistas que buscan desvirtuar el origen divino de esta manifestación de María. Atentos. Tengamos pensamiento crítico. Cuestionemos aquello que se coloca ahí como algo dado y escuchemos a los hombres que verdaderamente tienen, que se han metido, que han profundizado, para buscar la verdad con sinceridad, con honestidad intelectual. Yo les recomiendo profundamente el trabajo incansable del padre de Monseñor Eduardo Chávez, que fue postulador de la causa de San Juan Diego. Ojo, con esto no estoy diciendo que, por ejemplo, Zunzunegui no sea un divulgador excepcional y parte de esta propuesta disruptiva que tiene. Bueno, yo no comparto esta visión que tiene sobre el acontecimiento guadalupano, pero ciertamente tiene elementos positivos en su divulgación histórica. Sin embargo, nosotros como hijos de la Iglesia debemos tener la esperanza puesta en Nuestra Señora. Y ella ha querido manifestarse así, en esa tilma. Y
Los planes de la providencia no suceden sin, digamos, la cooperación humana. La libertad en la que Dios nos pone también la hemos nosotros aceptado, como San Juan Diego lo hizo, para ser estos mensajeros de esperanza, como lo fue San Juan Diego, como lo fueron nuestros mártires, ¿no? Entonces, este acontecimiento que llegará pronto a sus 500 años exigirá una revisión de esa rebeldía que hemos manifestado hasta ahora como hijos de Nuestra Señora, como hijos de la Iglesia, para volver a dejar, como en el momento en que se dio el acontecimiento guadalupano, las flechas y las lanzas de lado y volver a tratarnos como hermanos, ¿no? ¿Cómo ves? No conocía esta teoría de Marcos Zipac y me parece como importante aclarar el origen del por qué se propone esto. Y pues como católicos, ¿qué nos corresponde? Lejos, como decías, lejos de ver qué sí creer, qué no, del lado lógico, sino qué fue lo que representó para nosotros en nuestro país, ¿no? Y por qué estamos aquí, porque pues representó un gran avance en la evangelización, y esto de los españoles, de la civilización indígena, pues es otro tema que sería interesante que debatiéramos con alguien más, pero sí, me parece como, sí creo que el punto de decir que un indígena, que una persona pues creó esta imagen, es quitarle un poco la divinidad, pero pues lejos de intentar explicar esto de un lado lógico, pues el tener claro lo que significa para nosotros Nuestra Señora de Guadalupe. Ojo, no es que la imagen de Nuestra Señora sea una imagen de una divinidad. Eso hay que precisarlo. Uh-huh. Ella es criatura. Uh-huh. Creemos que puede tener un origen divino porque no se explica su constitución. Es decir, que sea una imagen derivada de un milagro inexplicable. Yo tengo esa convicción. Pero lo que está reflejado en esa tilma es una criatura, que es la Madre de Dios, inmaculada, ¿sí? Sin mácula, sin pecado, Uh-huh. pero criatura, que viene a presentarnos al verdadero Dios por quien se vive, en su vientre. Ahí es donde está la figura divina, ¿no? Pero para precisar, yo entiendo que no querías expresar otra cosa, pero luego se arma la polémica acá en los comentarios. En los comentarios, ¿no? Sí. Bueno, pues ha sido un placer poder grabar este episodio en estas fechas. Claramente que nos motiva a estudiar, a seguir estudiando esto que hablas de abordar otras etapas de la historia, de entrar en el debate y no aceptar de estos líderes mesiánicos carismáticos que también intentan reescribir la historia. Ya habíamos hablado alguna vez de que el que quiere controlar el futuro tiene que reescribir la historia, es decir, tiene que controlar el pasado. Yo creo que algunos líderes mesiánicos están intentando eso, ahora que está de moda publicar libros y cuestionar la presencia de los españoles, la cultura que heredamos de la hispanidad. Están intentando eso, reescribir el pasado y proyectar un futuro distinto. Es decir, controlar ahora dónde está la grandeza de este pueblo. Y nunca ha quedado duda a nadie en 500 años, en casi 500 años, que es lo más grande que hay en este país, y es Cristo Rey y su Madre María, Reina de Guadalupe, ¿no? Pues bueno, ha sido un placer este episodio. Lo hacemos con mucho cariño, y si hay algo que comentar, si hay alguna controversia de lo que dijimos, pónganlo ahí en los comentarios. Entonces se trata de crecer juntos y pues disfrutemos también de las tradiciones propias de la época.
Estamos ya en pleno Adviento Sí. y inicia también el Maratón Guadalupe Reyes. Pues pronto estaremos colocando algunos temas ya no tan enfocados en la cuestión cristera, pero sí de divulgación de algunos elementos propios de nuestra cultura, de nuestra tradición, de nuestra historia. Entonces nos vemos la siguiente semana y que viva Cristo Rey. Que viva.